qué es lo que el Señor ha revelado. Recuerden, lo que hacemos en nuestro ministerio es tratar de pedirle a Él qué temas quiere desarrollar con nosotros. Insisto en aquello de cuál es el mejor de los métodos para estudiar Biblia. El mejor método es preguntarle a Él. Y nosotros le hemos preguntado y el Señor indica que tenemos que estudiar los mandamientos. Entonces el tema que vamos a ver ahora es la introducción a los mandamientos. Y lo primero que se me vino a la mente cuando el Señor estaba indicando esto era, ¿por qué los mandamientos? Y los mandamientos son los niños los que estudian para primera comunión. Y el Señor indicaba, sí, pero no los están viviendo. Entonces el problema no solamente es aprenderse. Y lo que vamos a compartir ahora nos va a ayudar a entender que somos parte del problema. Si el Señor indica los mandamientos es porque no se están viviendo, porque no se conocen, porque no se viven como se deberían vivir. Para Jesús los mandamientos son prioritarios, son fundamentales. Vamos a compartir algunas citas que nos van a ayudar a entender eso. La primera, Mateo 19, 16. Seguimos allá. Virginia, Mateo 5, 17. El hermanito, ¿cómo se llama? Luis, ¿puede manejar la Biblia? ¿Puede buscar una cita? Mateo 22, 36. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Seguimos allá. Carlitos. Éxodo 34, 28. Seguimos más allá, hermanita. Éxodo 31, 18. 18. Allá, hermana Mirna. Éxodo 20, versículo 1 y 2. Allá, a ver, Deuteronomio 30, 16. Allá, Sarita, el Deuteronomio 5, 2. Hermana, Éxodo 24, 16. Y terminamos, hermano, Éxodo 24, 7. Perdón, hay una cita más que quiero que no se nos vaya. Aquí, Manuelito, Santiago 2:10. Santiago, esa es la última cita. Escuchen. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Luego se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Palabra del Señor. Fíjense que en todo lo que tengo de atender personas, tanto a domicilio como en la casa, nunca hasta ahora nadie me ha preguntado qué hago para alcanzar la vida eterna. Lo que me preguntan es qué carrera tengo que estudiar, a qué novio escojo, qué compro, qué vendo, me voy al norte, me voy al sur, que son preguntas válidas, que son inquietudes válidas. Pero todo esto me da la impresión de que nos estamos quedando en el ahora y que no estamos pensando en el más allá.
O sea, realmente nosotros no creemos, no nos estamos preparando para la vida eterna. Todas nuestras preocupaciones son cómo resuelvo el problema de aquí, ahora. Y qué bueno que este joven, con sinceridad, le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es brillante. Le aplicamos siempre exégesis y hermenéutica al texto. Aquí está hablando un joven y le llega a preguntar a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús es bien clara. Jesús no le dice, mira, pues para alcanzar la vida eterna tenés que tener 2 maestrías, hablar 5 idiomas, casarte con una señora con pisto. Mira, tenés que tener una medida de 90, 60, revienta. Tenés que vivir en la zona más alta del escalón, tenés que tener un rancho en la playa, una cuenta bancaria. No, mire, no le dice nada de esas cosas. Ni tan siquiera le dice tenés que aprenderte la Biblia de memoria. Ni tan siquiera le dice tenés que estar todo el día en el Santísimo. Ni tan siquiera le dice tenés que rezar el rosario todos los días. No. Le dice algo bien concreto. Guarda los mandamientos. O sea, en los mandamientos está encerrada la primera clave, la primera puerta, la primera grada para alcanzar la vida eterna. Para Jesús es el inicio, es lo fundamental, es la piedra de toque para comenzar a su vida. Si para Jesús los mandamientos son lo primero, también tiene que serlo para nosotros. Y Jesús sabe con quién está hablando, es un joven israelita. Y el joven, como tratando de darse un poquito así de airecito, le dice, ¿cuáles? Ahora viene para nosotros la inquietud o la pregunta. ¿Cuál es el orden de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? En resumen, ¿no? De los 10, en el orden de los 10. ¿Ya ven? Solo el primero no podemos. Ya ven, el segundo ya no lo podemos. Y saben, no se sientan mal, eso ha pasado con todos los grupos. En el segundo ya hasta ahí llegamos al primero. Bendecir a la fiesta. No. Es el tercero. Es el tercero. Se dan cuenta, o sea, no se sientan mal, pero... Ahora, pero fíjense una cosa. Jesús sabe con quién está hablando, es un israelita. Y esos jóvenes así chispudos, fervorosos. El israelita, el fervoroso, ayunaba 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Además de eso, el israelita daba el diezmo de todo lo que recibía. Además, se aprendían el Antiguo Testamento de memoria. Además, iban al templo inclusive 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces Jesús no le va a decir, mira, amar a Dios porque lo amaba bastante, al menos cultualmente, externamente, procesionalmente, ahí estaba en el templo y daba el diezmo mejor que todos nosotros. El problema de él no era ese. El problema era el mismo de todos los israelitas de su tiempo, o de la gran mayoría. Mire cómo Jesús le soltó el 5.º mandamiento, no matarás, porque sabía que el problema de los israelitas en general era que se amaban entre ellos en ciertos niveles, pero los fariseos no se amaban con los herodianos, ni con los esenios, ni con los saduceos, y mucho menos se amaban con los samaritanos. Se odiaban pero a muerte, porque para ellos el pueblo de Dios solamente eran ellos, todos los demás eran pueblos paganos. Entonces el problema no es solamente que se lo supiera de memoria este muchacho, es que no los aterrizaba en el corazón, en la vida práctica. No matarás, mira cómo estás tratando de mal a los demás. Y le dice a los otros, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, y honra a tu padre y a tu madre. Porque el israelita pensaba, creía, que con dar la ofrenda ya no tenía obligación para ayudar a sus padres. Error tremendo. Ya no tenía la obligación de cuidar a sus viejitos. Entonces Jesús les dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo encierra, dice el texto,
lo encierra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense cómo va explicando Jesús esto. No le ha explicado los mandamientos que tienen que ver con Dios, sino con el prójimo. ¿Por qué nosotros, y esa enfermedad todavía sigue ahora, el problema es que a Dios sí lo amamos, y sí, estamos por fe, pero nos llevamos bien mal con los demás? Ese es el problema. Ese problema era de ellos, y ese problema también es de nosotros. No amamos realmente a los demás. Si este me cae bien, lo saludo. Si este no, entonces ¿qué estás haciendo? No has entendido nada todavía. Entonces el problema sigue igual. Pero Jesucristo, en el texto que estamos reflexionando, dice algo más. Entonces vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. No dice entre tus amigos, tus hermanos, la herencia para tu esposa, tus hijos. No, entre los pobres, entre los que nunca te lo van a devolver y a lo mejor ni te lo agradecen. Aquellos que no conoces. Los mandamientos, fíjense, los mandamientos tienen que aterrizar en una cuestión práctica de entrega a los demás. Si no, no vale, si no se queda en pura teoría. Y Jesús sabe que le está tocando la llaga a ese joven. Mire qué lindo, Jesús no lo insultó, no lo regañó, no le dijo, mira, si vos sos un gran tacaño, hombre, si vos solo te los podés de memoria, pero no, Jesús lo trata con mucho cariño, pero bien claro también. Entrega todo lo que tienes a los pobres. Sabía que le estaba tocando la llaga difícil. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos cuesta, nos está costando muchísimo poder compartir con los demás. No tenemos la creencia que entre más doy, más recibo bendición. No lo creemos. Mentira, no lo creemos. Somos iguales en ese nivel al joven rico. Pero no termina ahí la crisis. Le presenta el tercer elemento y después ven y me sigues al Monte Calvario, a una vida de sufrimiento. Vas a aceptar todo tipo de calumnias, difamaciones, desprecios, humillaciones. El joven lo que hizo fue dar la vuelta y se fue. Y el texto dice bien claro, se fue, se empezó a mover cuando le hablaron del dinero. No, hasta ahí no llegamos. Yo los puedo amar, pero del diente para afuera, pero ya bolsearme, no, hasta ahí no llegamos. Y Jesús dice, el texto, sintió mucha pena porque era un buen muchacho, no era malo, pero no quiso dar el salto de fe. Entonces tenemos bien claro, una reunión como esta no solamente es para sentarse, buscar una cita bíblica, participar, es para concretar los mandamientos. Y ese es el problema de este país y es el problema general. Recuerden, somos el país más violento de América Latina. Entonces los mandamientos no se están viviendo. Haití será el más pobre, nosotros somos el más violento. Y el problema es, los mandamientos no se están viviendo. Porque vamos a las procesiones, vamos a las ceremonias, estamos delante del Santísimo, tomamos la Eucaristía, sí, pero con el prójimo, con ese no me hablo. Ahí sí tengo problemas. ¿Cómo nos hacemos pedazos unos con otros? Aún en la misa, aún en los grupos parroquiales. Entonces Jesús sabe muy bien lo que está diciendo. Le pone las 3 gradas, pero la primera son guardar los mandamientos. Si eso que aprendieron nuestros niños en primera comunión y lo siguieran practicando toda la vida, no solamente aprendiéndoselo de memoria, tendríamos otro país, definitivamente. Estaríamos en otro momento. Pero somos parte del problema. Miren lo que dicen algunos periódicos, algunos titulares de periódicos. Se encuentra máquina destructora de fetos en clínica abortiva. Cada minuto se mueren 30 niños de hambre y cada minuto se gastan $2 millones en armamento. Y esa gente se puede de los 10 mandamientos también. Y es cristiana. Si usted le pregunta, es cristiana. Ya sea evangélica o sea católica, pero es cristiana. ¿Y qué estamos haciendo? Una señora declaraba, mi esposo tiene una fábrica donde los sueldos pues no son muy altos, fábrica pobre prácticamente, pero yo le doy limosna a ellos. O sea, el patrón, el esposo lo fabrica y ella da limosna a los pobres. Aprovecha, ¿verdad?, para hacer limosna. Entonces, qué bueno que mi esposo esté fabricando pobre, así yo tengo chance de ayudarles. Son las grandes noticias. ¿Es eso los 10 mandamientos? Para nada. Eso nos tendría que llamar la atención a nosotros. ¿Qué estamos realmente haciendo? ¿Estamos en el nivel del joven rico, que solamente es pura teoría
sacó el sexto crecimiento, sacó un diploma, anda con una... Sí, pero a la hora de aterrizar concretamente en el prójimo y de aguantar, ¿sabe uno de los grandes problemas que tenemos? Nos cuesta aceptar que nos llamen la atención. Cuidadito, hasta ahí no llegamos. No, está bien que me den clases de Biblia, pero que no me vayan a llamar la atención. No, está ahí. No hemos aprendido el nivel. Y tenemos que llegar este año, tenemos que avanzar en eso. Tenemos que llegar al nivel de los santos. Si los invocamos, no es solamente para repetir un nombrecito, es para imitarlos, es para imitarlos. Y un ministerio como este que hace tanto énfasis en la ayuda de los santos, nosotros tenemos que utilizarlo, pero imitándolos. No solamente aprovechándonos de ellos, que el poder, la intervención que tienen, sino tratando de imitarlos. Porque al final, si yo los invoco, y ellos me ayudan, pero yo no trato de imitarlos, no funcionó. Yo no me voy al cielo solamente por estar invocando santos. Me voy al cielo por estar imitando santos. Y los santos son todos desprendidos y son todos sacrificados. Todos, sin excepción. Por eso son santos, porque han logrado imitar al gran Jesús de Nazaret. Yo tengo que cuestionarme, qué bueno que haya niños esta noche, qué bueno. Y qué bueno que estén escuchando esto, que a lo mejor nosotros no lo escuchamos de esta manera. Una joven dirigente de movimiento juvenil me dijo un día de eso, estábamos compartiendo en una de las comunidades. Nosotros en el movimiento compartimos los 10 mandamientos, pero nunca como lo hemos escuchado ahora. Es primera vez que yo los escucho de esa manera, me decía eso. Y es una joven que tiene posgrado, maestría y un montón de cosas bonitas. El problema no solamente es si lo vas a escuchar de una manera profunda, el problema es si lo vas a practicar. Ese es el problema. Sigamos la otra cita. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Palabra del Señor. ¿Por qué tiene Jesús que hacer esa aclaración? Porque la gente comenzaba a criticar a Jesús. No, es que se está inventando otras cosas. Es que está deformando la ley de Moisés. Y Jesús sale al frente y dice, no, yo no estoy destruyendo la ley. He venido a darle el cumplimiento correcto. ¿Qué intentamos nosotros, hermanos? No se olviden para qué nos reunimos y por qué somos este ministerio. Este ministerio tiene la obligación, el encargo de vivir radicalmente el Evangelio y darlo a conocer hacia los demás. No es destruyendo, no nos salimos del esquema de la iglesia, al contrario, tenemos que ser los más eclesiales que hay en este país, los más jerárquicos, los más respetuosos del sacerdote, los obispos, el papa, pero viviendo totalmente. No estamos saliéndonos de la línea de la iglesia, para nada. Lo que estamos haciendo es tratando de vivir radicalmente, como Jesús nos lo enseña. Y fíjese, si agregamos un poquito más en el versículo 20 que está ahí, dice, porque si su justicia no es mayor que lo de las escribas y fariseos, no van a entrar en el cielo. Y de hecho hemos compartido que el fariseo, diezmo, ayuno, asistencia al templo, memorización de la palabra, mucho mejor que todos nosotros. Y sin embargo, eso no le alcanza para entrar al cielo. ¿Y nosotros? Peligroso que nosotros nos quedemos solamente en la ceremonia de Semana Santa, miércoles de ceniza, peligroso. Y que nos quedemos sin ir al cielo. Y todas las veces que fui al grupo allá de los siervos de Cristo y la reunión y hasta con video, ¿qué pasó? Si pero es que no la aterrizaste, no entran, dice Jesús. Y eran los grandes maestros de su tiempo, eran los grandes sacerdotes, los catequistas de su tiempo. Sí, pero no entran al reino. Y si ustedes van a ser igualitos a ellos, tampoco van a entrar, dice el Señor. Jesús es bien claro en esto. Sigamos. La otra cita, la tercera de allá y después aquí la cuarta. Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Palabra del Señor. Miren la diferencia de actitudes. El joven llegó con una actitud sencilla, franca. Los jóvenes son así, son más directos, son francos.
Y le preguntó, hizo una pregunta muy difícil, muy importante. En cambio, los fariseos llegaron con una pregunta medio capciosa. A ver, maestro, a ver si sabes de verdad, ¿cuál es el mandamiento principal? Fíjense la pregunta que hace, ¿cuál es él? Jesús le contestó con 2, porque era necesario. Jesús sabe que están tratando de ponerlo a prueba, pero Jesús no busca pleito. No entremos en pleito con nadie en lo posible. Jesús dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Si le preguntáramos a uno de estos niños, ¿a quién aman más? Probablemente dirían, a mi papi, a mi mami, mi perrito. A Dios con todo el corazón. A los recién casados, ¿a quién aman más? A Dios con todo el corazón. Entonces, Jesús es bien claro, no es con el corazón, es con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todo lo que tenemos. Sin reservar nada para nadie. Y de ahí depende el amor verdadero para los demás. Pero Jesús dice bien claro, ese es el mayor y el primero, pero el segundo es semejante a este. Y eso no lo esperaban aquellos, porque le hicieron pregunta de 1 y él contesta con 2. Porque el problema no es el primero, el problema es el segundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí les metió gol. Fue un gol olímpico, porque no esperaban esa respuesta. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo son los samaritanos, son todos aquellos que no quieren, tienes que amarlos también. Y termina Jesús en esa sección y dice, de esto depende toda la ley y todos los profetas. Para decir, no es una desviación lo que acabo de hacer con el segundo, ahí se ha encerrado toda la ley y todos los profetas. Es bien categórico. Toda la vida de cada uno de nosotros depende de estos 2 mandamientos, de los 10 encerrados en esos 2. Fíjense un detalle. Los 10 mandamientos los 3 primeros son dirigidos hacia Dios y los otros 7 hacia el hombre. ¿Por qué? Uno debería pensar, a Dios deberían darle más mandamientos y al prójimo menos. Es que con Dios no hay mucho lío, porque como no lo vemos, solo le encendemos candelitas y ya, y vamos al Santísimo y ya. El problema es llevarme bien con los demás. Y ha especificado todo el montón de errores que tenemos con los demás. Por eso hay más, porque este es el problema. Aquí solamente hay 3 aspectos, aquí hay 7. Veamos la siguiente cita. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si ustedes me escogen atentamente y respetan mi alianza, los envié por mi pueblo, entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como mi pueblo, de sacerdotes, y una nación que me es ojalá. Palabra de Dios. Esa es la cita, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Mire, es una cita preciosa. Voy a tratar de explicar un poquito esto, a ver si lo logramos. Recuerden que Jacob, con sus 12 hijos, vivía en la tierra de Canaán, pero uno había sido vendido como esclavo, José, y ahora era el segundo allá en Egipto. Hubo una hambruna general. Entonces Dios le ordena, ve y baja a Egipto para comprar víveres y no se mueran de hambre. Pero Dios sabía algo, que iban a ser esclavos allá. La gran pregunta, ¿y por qué mandó a este pueblo para que fuera esclavo en Egipto? A veces no logramos entender las cosas. ¿Por qué se cayó el Chichontepec? ¿Por qué lo de Haití? ¿Por qué tanta crisis? Si Dios es amor, ¿por qué permite tantas violaciones y secuestros? Dios tiene un plan. Y Dios va a escribir derecho en renglones torcidos. Permite que vayan y sean esclavos 400 años para que aprendan, cuando obtengan la liberación, la amen y la aprendan a saborear. Nosotros siempre saboreamos aquellas cosas que hemos perdido. Cuando estamos enfermos, chica, estoy todo mal, todo enfermo. Cuando recobramos la salud, qué contentos nos ponemos. Hemos apreciado la salud hasta que la hemos perdido. Hemos apreciado a la persona que se nos fue hasta que se nos fue. A la persona que se murió hasta que se murió. Así somos los seres humanos. El Dios que conoce al ser humano, porque lo ha creado, sabe que es necesario que aprenda lo que es la esclavitud para que saboree con entusiasmo la liberación. Precioso el detalle.
y lo va a llevar a una tierra de bendición. Lo regresa de la esclavitud. Mire qué cambiazo, ¿verdad? Qué cambiazo más increíble. De una tierra de esclavos donde comían cebolla con pescado, ¿verdad?, a comer todo lo que quieran. Cuando van a entrar los espías en la tierra de Canaán, dice, una tierra que mana leche y miel. Qué precioso, ¿verdad? Mana leche y miel, no solo las cebollas que comían allá. Un cambio, y ahora no están de inquilinos, es de ustedes esta tierra. Coman todo lo que quieran. Precioso. Pero antes de entrar allá tienen que recibir las reglas, porque si no van a usar mal aquella bendición. ¿Saben por qué eran esclavos? Dice Dios, porque no tenían reglas, y nosotros pareciera que no tuviéramos reglas, por eso estamos mal. Antes de darle las reglas en el capítulo 20, le habla en el 19. Miren, vamos a hacer una paz aquí espiritual. Mire lo que dice Dios. Si me obedecen, esa es la palabra clave, la obediencia. Si me obedecen, las reglas que les voy a dar después, si me obedecen, miren lo que voy a hacer con ustedes. Serán mi tesoro. Qué precioso. Mi tesoro. Además serán un reino de sacerdotes y serán una nación santa. Si me obedecen, les voy a dar las reglas para que esto se pueda llevar a cabo, se pueda realizar. Quiero enfatizar un detalle. Una de las cosas que al principio yo no entendía por qué el Señor quería los mandamientos. Los mandamientos. No entendía. Y hasta que me meto en fe a compartirlos, a prepararlos, voy entendiendo poco a poco. Este año se han anunciado grandes bendiciones espirituales. Tierra prometida, tierra de bendición este año. Pero primero tenemos que guardar los mandamientos. No es así nomás. No es cuestión de que solo ir a largar la mano y que ya vienen las bendiciones. No. Vienen grandes bendiciones espirituales y materiales. Pero tenemos que guardar los mandamientos. Y nos hace ahora también, aquí le hacemos una hermenéutica, nos hace el examen a nosotros. ¿Me van a obedecer, chicos? San Bernardo de Claraval me va a obedecer. Si me obedecen guardando, serán mi tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Ese es un canto. Reino de reyes, sacerdote, pueblo de Dios. Es un canto muy bonito. Acude a tu Señor. Quiere una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? Es la palabra sacerdote. Sacerdote. Dote, dar, sacer, sagrado. El que da lo sagrado. Entonces quiere que nosotros seamos los canales de bendición. Si para alguien esta catequesis es fundamental, es para este ministerio, porque quiere que seamos canales de bendición para el país entero. Que seamos esos canales, esos sacerdotes para el país entero, con una vida de total santidad. Pueblo de reyes, nación santa, pueblo sacerdotal. Eso es lo que Dios quiere que seamos también nosotros hoy. Entonces, cuando ya, y aquellos en la última de las citas que vamos a estudiar, dicen, sí, vamos a obedecer. Es bien fácil hablar, es bien fácil decirlo. Entonces, Dios les va a entregar las tablas de la ley. Veamos la siguiente cita. Éxodo 34, versículo 21. Estuvo ahí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua. Y escribió en las tablas de las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. En el nombre de Dios. Moisés, dice el texto, era el hombre más humilde en la tierra. Allá el libro de los Números, capítulo 12, versículo 3. Y sin embargo, para recibir las tablas tuvo que hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. No basta solo la humildad, tiene que haber sacrificio. Y el humilde obedece y se mete en la línea de sacrificio. Miren lo que nos está costando a nosotros. Se levantaron hoy en la mañana a las 4 a hacer el Santo Rosario en cadena. Está difícil. Nos preparamos en ayuno para la asamblea del domingo, viernes, sábado y domingo. Estamos haciendo lunes, miércoles y viernes a pan y agua. Entonces está difícil la cuestión. Y para recibir esa gran bendición, Moisés
se preparó con un ayuno de 40 días y 40 noches sin nada de comer. Un gran esfuerzo. Imagínense cómo físicamente habrá estado Moisés, barbado, silbando, todo flaco, débil físicamente, pero purificado espiritualmente y purificado también físicamente. Entonces Dios le dio las tablas de la ley. Ahí aparece una frase que dice las palabras, la palabra decálogo, deca 10, logo palabra, las 10 palabras. El nombre de los mandamientos es el decálogo. ¿Por qué? Porque son 10 palabras. Pero tuvo que hacer un gran esfuerzo físico inclusive de Moisés para recibirlas. No que sea un muchachito, venga, le voy a dar las tablas, no. Ayunar. ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué tiene que ayunar 40 días y 40 noches? Yo sé que es para purificarse, pero ¿qué es lo que, de qué lo reviste para que haga un sacrificio tan grande? Porque lo que va a recibir, gracias por la pregunta, lo que va a recibir es la cumbre de todo el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver algunos textos que dice Dios escribió con su propio dedo. Lo único que ha sido escrito con el dedo de Dios son los mandamientos, y ahí todo lo demás fue sugerido, inspirado, pero esto fue escrito. O sea, un momento máximo de todo el Antiguo. Era una presencia gloriosa, el propio Dios estaba ahí. Y hay otro texto que dice, y estuvo platicando un buen rato antes de darle. O sea, era un cara a cara precioso. Para llegar a ese momento de preparación, nosotros por lo menos nos confesamos, comulgamos. No, fue un momento, era un momento especialísimo de revelación, de encuentro con ese gran Dios. Necesitaba una persona 100% bien preparada. Y eso que Moisés era bastante bueno. Pero aún así tuvo una preparación extra, total purificación, porque dice el libro del Apocalipsis, nada manchado entra en el cielo. O sea, totalmente nítido. Que le dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando se va a encontrar, quítate las sandalias, este lugar es santo, no quiero impurezas a ti. De entrada lo sacudió. Y eso que solo estaba hablando a través de la zarza ardiente. Y ahora que está el cara a cara, necesita una limpieza total. Pero no solamente para Moisés, imagínense para nosotros, que no somos tan humildes como Moisés. La gran preparación que debemos tener para un encuentro. O sea, no es tan sencillo un cara a cara con Dios. No es que Él no lo quiera hacer, es que lo merece. Si nosotros para ir a hablar con el presidente, con el obispo, nos bañamos, nos talqueamos, echamos limoncito y todo el montón de cosas, mascón, paste, piedra pomo y todo lo demás, imagínense para hablar con Dios. Es interesante, ¿verdad? Una limpieza total, una purificación total, una abstinencia total. Imagínense qué comodidades tenía Moisés allá en la montaña de Sinaí. ¿Qué iba a comer? ¿Cuál supermercado? ¿Cuál Big Mac? ¿Cuál pizza? ¿Verdad? Un ayuno riguroso, una liberación total del consumismo. Era necesario que Moisés estuviera así. Y eso que Moisés ya venía con 40 años de preparación, porque a los 40 él quiso liberar y le dijo no, a los 80 Dios lo toma. Pasó 40 años de preparación y aún hacia ahora otros 40 días. No es fácil estar, uno quiere las cosas bien fáciles, las quiere bien fáciles, un encuentro con Dios. Yo ya vi a Dios, ya vi al Señor, vi el corazón de Jesús. Y no hace mayor esfuerzo, no se puede. Sigamos. Éxodo 30, versículo 18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. Palabra de Dios. Alabamos. Después de que terminó de hablar, qué lindo Dios, mire, estos detalles son preciosos. Dios tiene tiempo para escuchar a sus hijitos. Solo nosotros no tenemos tiempo para escucharnos entre nosotros mismos. Estamos tan acalorados, tan angustiados. Mire que no me queda tiempo ni para comer porque tengo 3 turnos. Dios tiene tiempo. Después de que platicó grandemente con Moisés, Dios tiene tiempo para escucharte. Solo tú no tienes tiempo ni para escucharte a ti mismo. Lo más importante es escuchar a Dios, y lo más importante es que Dios te escuche también a ti. Es el mejor de los diálogos. Y dice el texto bien claro, después de haber escuchado, no antes, sino después de haber escuchado, platicó. Qué lindo.
Lástima, no sabemos de qué platicaron. Qué lindo sería saber qué platicaron, qué le dijo Dios, cuántas cosas lindas le habrá dicho Dios. Después de esa plática, le entregó las tablas de piedra. Tablas de piedra. ¿Por qué de piedra? En el tiempo de Moisés, estamos hablando del año 1300 más o menos, se escribía en tabletas de arcilla. Se han encontrado en Babilonia tabletas de arcilla. Habían lugares como estos, ¿sí?, donde había un montón de tabletas de arcilla. Eran los periódicos de aquel tiempo. El problema es que se quebraban. Era barato, sí, pero se quebraban. En cambio, la piedra era más difícil. Había que usar un punzón de hierro para estar. Duraba muchísimo más tiempo, sí, pero era mucho más difícil. Dios no usa punzón, con su propio dedo lo escribió. Precioso. Se las entregó. Con una preparación linda. ¿Por qué en piedra? Porque quería que esto fuera un símbolo de eternidad. Jesucristo lo va a decir: el cielo y la tierra pasará, la palabra no va a pasar. Entonces es el símbolo de la piedra. No podemos pensar, los 10 mandamientos ya pasaron, si hoy estamos en otro tiempo, ya no, dejémoslo. El cielo y la tierra pasarán, esta palabra no pasará. Jesús no vino a destruir nunca. Si Él mismo la ha dado, Él vino a darle su fiel cumplimiento. Sigamos. Hermano, sí, y tendré algunas escritas por el dedo de Dios. Y en el texto anterior que mirábamos, ya más adelante, al 34:28, le dice Dios a Moisés que lo escriba, y escribió en las tablas las palabras de la alianza. Entiendo que es Moisés el que lo está escribiendo. ¿Perdón? Entiendo que es Moisés quien está escribiendo ahí. No, siempre Dios. Es Dios. Ah, ya. Con el dedo de Dios, así dice un texto clarísimo. Y es lo único que existe escrito. Bueno, así que todavía está en algún lugar, ¿verdad? Porque el arca de la alianza ahí estaba, lo vamos a leer en otro de los textos. Estas tablas estaban en el arca de la alianza. Allá en el destierro se perdieron. Dicen que van a volver a aparecer, pero es otro lío. Pero es lo único que se conservaba escrito directamente por el dedo de Dios. Porque todos los demás preceptos, normas que aparecen ahí, fueron sugeridas y escritas por Moisés. Pero esto no fue escrito por Moisés, fue escrito por Dios directamente. Sigamos. Hermano, no, yo lo decía porque entiendo que en el que leímos antes, Éxodo 34:28, por ejemplo, el 27 dice: Yahvé dijo a Moisés: escribe estas palabras, pues tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. ¿En qué número? Porque estas son las nuevas tablas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creía que tal vez alguna significación había por la rebeldía de ellos, de que cuando llegó Moisés con las tablas los había encontrado en la redacción del becerro. ¿El becerro? Sí. ¿Cuál es el que está leyendo? El 34:28 y leí el 27. 34:27. Dice: Yahvé dijo a Moisés: escribe estas palabras. Y dice después en 28 en el que leímos: y escribió en las tablas las palabras de la alianza. Pero el 31:18 dice bien claro: escritas por el dedo de Dios. Escritas por el dedo, dice el 31:18. Pero es que entiendo que estas son, porque entiendo que se rompió las tablas Moisés cuando las que habían sido escritas por el dedo de Dios. Sí, Bueno, pero es que él, en esta, él está hablando acerca de la fiesta. Dice, porque si lees en anterior, desde el 21, dice: 6 días trabajarás y al séptimo descansarás durante la siembra. Celebrarás la fiesta de la semana, comenzar la recolección del trigo, 3 veces al año, pues se trae como lo verán el Señor de Dios de Israel. todo lo demás Pues se lo pide que lo escriba, pero no son las tablas de la ley. No, pero si mira Francisco, el 34:1 dice: Yahvé dijo a Moisés: tállate 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Estas fueron las escritas por el dedo de Dios. Él vuelve a escribir. Pero todo lo demás que aparece ahí fue sugerido por Dios. Va, esto lo escribí, pues ahí te voy a dictar, agarrar plumas, ¿verdad? Y vas a escribir. Pero las tablas las vuelve a escribir Dios. Sigamos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dios pronunció esta palabra: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Esta es la palabra de Dios. El texto es precioso, miren. Antes de darle
El decálogo primero le hacen una introducción aclaratoria y totalmente importante. Para Dios esa introducción es totalmente necesaria, no la podemos brincar. Yo soy Yahvé tu Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que ese pueblo se fabrica a dioses con gran facilidad. El que te sacó de Egipto. Salir de las garras de Egipto no era nada fácil. Era el Obama de aquel tiempo, o el Fidel Castro, o el Nikita Khrushchev de aquel tiempo. Era algo difícil de salir de ahí. Y te saqué de Egipto, el lugar de la esclavitud. Aquí aclara bien Dios. ¿Por qué este pueblo era esclavo en Egipto? Porque no tenía reglas. Y las reglas no son para que se libere de ningún imperio, es para que se libere de ellos mismos. El problema no es el poder, no es quien está en el mando en este momento en el país. El problema es si yo no tengo reglas y las obedezco, cualquiera me pasa llevando. Mire, entre nosotros mismos nos hacemos buruca. Conozco casos concretos de hombres que dejan bajo llave a su mujer porque no tienen reglas. Eso no tiene sentido, o sea, no puede ser. No estoy hablando de los presentes, estoy hablando de gente que no ha venido. Mire, pero es increíble, yo conozco casos de esos, o sea, no es posible. Bajo llave, y se van a chupar con los vecinos, no puede ser. Y las mujeres aceptan eso. No tiene nada que ver el gobierno en eso, simplemente no sabe las reglas. Estaba platicando hace poco, una hermana se logró separar de su pareja. Desde que se casaron se dio cuenta que era drogadicto, borracho, mujeriego, penqueador. Y le dijo a la mamá, yo no voy a poder vivir con este hombre. Hijita, vos lo pediste, aguantalo hasta que te mueras. No es eso. Porque no hay reglas, no se sabe exactamente lo que Dios dice en ese caso. Por lo menos la 1 Corintios 7 dice, sepárense por lo menos. ¿Por qué aguantar eso? Al final se separaron. Es inaguantable. Y entonces, nosotros somos esclavos de las modas, somos esclavos del alcohol, de las drogas, del sexo. Somos esclavos porque no obedecemos las reglas están ahí. No fueron hechas por Dios para tenernos amordazados, no, era para que fuéramos libres. Del lugar de esclavitud te saco. Aquí están las reglas para que no vuelvas a ser esclavo de nadie, de ningún faraón, de ningún hombre, de ninguna mujer, de nadie. Y nosotros nos esclavizamos hasta de los animales nos esclavizamos. De un programa de televisión nos esclavizamos. No somos libres realmente. El problema no es el presidente de turno, el problema soy yo, que no logro ser libre delante de Dios, porque no guardo las reglas. Y Satanás, que el Señor reprenda, es bien astuto, sabe que si yo me brinco las reglas, Él puede dominarme. Él puede dominarme. Y soy esclavo entonces, o estás conmigo o estás en mi contra. Mateo 12:31. Y si no estamos con Dios, somos esclavos. La dependencia única es del Señor. Pero cuando no hacemos eso, caemos en la garra de cualquiera. Si queremos que nuestros niños sean realmente grandes, tienen que aprender a guardar los mandamientos, no memorizarlos solamente, no, eso no, con eso no llegamos a nada, es a guardar, a vivir de acuerdo a esas normas. Pero en primer lugar tienen que vernos a nosotros haciendo eso, para no volver a ser esclavos. La idea de Dios era, miren, los saco de un lugar de esclavitud, pero por favor no vayan a ser esclavos de cualquier otro aquí, sean libres. Dios nos ha hecho libres, pero no se puede ser libre sin normas. Sin normas no se puede ser libre. ¿Para qué están las reglas de tránsito? Para que tengamos vida, hombre, porque si no nos estrellamos unos con otros. Pues las reglas de Dios, los mandamientos son para que lleguemos a la vida eterna. Pero como en la forma somos tan dependientes, hermano, no me hables que tengo freno de mano. Aquí está mi marido, por favor. Tenemos freno de mano. Es increíble, una dependencia. Mira, terrible. Sigamos. Deuteronomio 30:16. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos,
preceptos y normas. Vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Palabra de Dios. Ahí aclara un poquito la inquietud de Manuelito. Dice mandamientos, preceptos y normas. Sí. O sea, no solamente son los mandamientos, todo lo demás que está incluido. Aquí habría que hacer una observación, porque mucha gente dice, no, ¿y para qué estudiamos el Antiguo Testamento si está pasado de moda? Entonces está pasado de moda Jesús, porque Él habla de los mandamientos y eso está en el Antiguo Testamento. Lo que hay que saber es que hay algunas cosas que sí fueron coyunturales, solo para el momento, algunas cosas, pero no todo el Antiguo Testamento. La regla de los mandamientos sigue vigente hasta el final de los tiempos. Es parte esencial. Si es el dedo de la escritura, ¿cómo la podemos ignorar? Y es increíble que este criterio de que ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento? Y esa gente que no va a misa, pues, y la primera lectura casi siempre es del Antiguo Testamento. Y Jesús siempre se está refiriendo, ustedes creen en mí, escudriñen las escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Y Jesús, cuando tienen problemas los discípulos de Maús en el capítulo 24 de Lucas, ¿qué habla? Les explicó la ley, los salmos y los profetas. Ese es el Antiguo Testamento. O Jesús está equivocado, o estamos equivocados nosotros. Pero Jesús también viene y corrige otras cosas. Por eso. Porque, por ejemplo, antes, según la ley de Moisés, les había dado permiso para el divorcio. Pero Jesús viene y les dice que eso ya no es posible, o sea, correcto, desde la visión. Entonces hay algunas cosas como esa, lo que Pedro no quería comer ciertos animales, Dios va corrigiendo ciertas cosas, pero no todo el Antiguo Testamento. Tenemos que ser bien finos en eso. Hay cosas que permanecen, como los 10 mandamientos permanecen hasta el final. Génesis, ¿quién creó el universo? Dios. Eso permanece hasta el final, no se puede votar eso. Votamos todo a Dios. Entonces nos van a salir con objeciones como esta. ¿Para qué están estudiando los mandamientos? Jesús dice, para alcanzar la vida eterna, lo principal es los mandamientos en primer lugar. Sigamos. Deuteronomio 5, 12. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé nuestro Dios en el Horeb. Palabra de Dios. Ha concluido con nosotros una alianza. Mire, es precioso esto que está haciendo. En la Biblia hay varias alianzas: la alianza de Noé, la alianza con Abraham, la alianza con el pueblo, con Moisés. Es una alianza, pero mire qué hermoso, uno a veces no se detiene en estos detalles. Las alianzas son entre dos iguales. Cuando nos casamos son más o menos iguales, pero una alianza de Dios que es infinito con nosotros que no somos nada, es una alianza increíble. ¿Cómo se puede hacer una alianza así? El amor de Dios nos nivela. Es una alianza que Él voluntariamente quería hacer con nosotros que somos pequeñas criaturitas. Él, que es grandísimo, se abaja para hacer una alianza voluntaria. Ya lo había dicho en el 19. Si ustedes me obedecen, serán mi pueblo escogido. Es una alianza. Él se compromete a que nosotros seamos su pueblo escogido. Es una alianza de parte de Él. Lo único que tenemos que poner de parte nuestra es la obediencia. Y mire, ahí mismo en el versículo 4 dice, cara a cara les habló Yahvé en la montaña en medio del fuego. ¿De qué está hablando? Todos vieron que la montaña echaba humo, relámpagos, truenos, sonido de trompetas. Era un cara a cara. Por eso incluye al capítulo 19 del Éxodo, le dice que se prepare todo el pueblo durante 3 días, porque van a estar cerca de él. Era un cara a cara con todo el pueblo. Claro que con Moisés fue de una manera especialísima, pero todo el pueblo estaba ahí viendo la presencia de Dios. ¿Sí? Y siempre en todo el Antiguo Testamento se observa esa cercanía de Dios con su pueblo, pero ya en el Nuevo Testamento la cercanía la hace Jesús a su pueblo. Ya no solamente es una cercanía, sino que se queda, el Emmanuel se queda con nosotros, y es una manera cercana, visible, palpable. Lo podían tocar a Jesús, podían comer con Él. Esa es una intimidad profunda. Gracias por ese detalle. Dios quiere que tengamos esa intimidad con Él.
Si seguimos leyendo ahí en el 5:15 dice: recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y extenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda a guardar el día sábado. Esto no solamente era para ellos, era para inclusive para los que vivían con ellos. Recuerda que fuiste esclavo, no vuelvas a caer en la esclavitud. Por eso tienes chance el día sábado. Guárdalo. El problema es que aquellos se fueron al otro extremo. Los israelitas tenían 613 preceptos agregados a esto y le daban más importancia a aquello que a esto. Y eso es peligroso, que también nosotros nos desviemos. Contaban los pasos. El día sábado solo se pueden dar 1000 pasos, después caíste en pecado. Si una gallina pone un huevo, no se puede comer porque trabajó la gallina y está en pecado ese huevo, no se lo coma. Cosas ridículas como esas. ¿Cuántos pasos diste ya? 999, ya no te movas porque ya vas a caer en pecado. Eso no estaba mandado aquí. Llegaron al colmo, se pasaron al otro lado y le daban más importancia a eso que el amor al prójimo. Y es peligroso que nosotros fijamos en la importancia del miércoles de ceniza, en la procesión, y sigamos peleándonos en nuestra casa. Ese es el problema. Sigamos. Éxodo 24:16. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al 7º día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. Palabra de Dios. Perdón, lea el 25:16. 25:16. 25:16. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Palabra de Dios. Esas tablas permanecieron en el arca de la alianza. Acuérdense que ahí estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de piedra. Ahí estaban, era lo sagrado, lo central. Así como ahora nosotros tenemos el Santísimo Sacramento, la presencia de Jesús de la que hablaba Sarita. En aquel tiempo tenían también un tabernáculo y ahí estaba lo más sagrado, el maná, la vara y las tablas de piedra. Era lo santísimo para ellos. Ahora, no quiere decir, igual que ahora, que eso era mágico. El tenerlo significaba una protección. Depende si te portas bien, sí. Hubo un momento en el libro de Samuel que los filisteos están penqueando a los israelitas y alguien dice: vayamos a traer el arca, sí los vamos a vencer. Van a traer el arca y cuando llegue el arca al campamento todos empezaron a gritar y los filisteos dijeron: ¿qué está pasando? El arca de Dios está con ellos. Ay, dicen ellos, hoy se nos van a matar porque Dios ya está con ellos. Pero no les tengamos miedo, entremos, de todas maneras muramos peleando. Y se les tiran los filisteos y vencieron a los israelitas. ¿Qué pasó? Y capturaron el arca de la alianza con todo y piedra de la ley. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Porque los que fueron a traer el arca eran los hijos de el sacerdote Elí y se portaban bien mal. Entonces Dios, aunque tengas el arca de la alianza, que estés delante del Santísimo, si te portas mal simplemente no funciona. No es mágico, no es mágico. Perdieron la guerra y perdieron el arca con todo y tablas. Capturaron y además murieron estos dos, los hijos del sacerdote. Entonces estaban las piedras ahí, sí, pero no es una cuestión de magia. Si te portas bien, hay bendición. La piedra en sí no tiene bendición, ni el maná ni la tabla. Es Dios el que da la bendición de acuerdo a tu comportamiento. Guardamos las tablas de la ley, guardamos los mandamientos, sí, hay bendición. No, aunque pases todo el día delante del Santísimo, no va a pasar nada, al contrario. Mire lo que le pasó a aquel hombrecito que tocó el arca de la alianza para que no se fuera a caer, se murió. Porque habían personas dedicadas a eso, preparadas especialmente para tocar. Dios es celoso en esos detalles. No cualquiera puede andar tocando ahí las cosas. Ahora hemos llegado a ese irrespeto a Dios. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un respeto, una preparación. Aquel se murió con buena intención, sí, pero allá estaban los levitas que eran los encargados para eso. Eso es en relación de que cuando uno habla de una alianza,
hay un compromiso entre las dos partes. Y si una de las partes no cumple el compromiso, se rompe la alianza. Se rompe, así es. Contrato matrimonial, una alianza matrimonial, hasta que la muerte los separe, pero si siguen las normas, no las siguieron, se rompió. ¿Por qué esconder el arca al final? ¿Por qué la pierde? Porque acuérdese lo que estaba pasando. Ya en el año 800, 700, vinieron las invasiones que Dios permitió precisamente porque no se portaban bien y empezaron a invadir y se empezaron a llevar todos los objetos valiosos. Entonces uno de los profetas va a esconderla precisamente, ya en el destierro precisamente, allá no se supo más del arca. La escondieron porque estaban violando todas las cosas, se las estaban robando. Los vasos sagrados. Todos los vasos sagrados, ya había pasado eso mucho con los babilonios, los asirios que hacían eso. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se explica el holocausto de los judíos en los tiempos modernos relacionado a la luz de la palabra de Dios? Es una pregunta bien interesante. De hecho, el que más habrá sufrido, los judíos, son sus hijos, igual que nosotros. Son sus hijos, independientemente de lo que le hayan hecho a Jesús, siguen siendo sus hijos. Y de hecho está en la carta a los romanos que al final un resto del pueblo judío se va a salvar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasaron un montón de situaciones. Un Hitler que se le metió el otro, aprovechó todos los despistes que había en su momento y destruye o trata de destruir al pueblo judío, pero no solo el pueblo judío, se pasó llevando a todos los que pudo, ¿verdad? De los judíos fueron los que más murieron, 6 millones, pero murieron de un montón de naciones porque él quería. El problema era un problema económico, político. El pueblo judío es muy agresivo económicamente, son muy unidos, tienen esa ventaja, ¿verdad? No como nosotros, son muy unidos, se ayudan y crecen y son muy trabajadores, tienen grandes características. Entonces, de hecho, se sabe que hoy inclusive también dominan muchos lugares estratégicos en el mundo, en Estados Unidos, la banca, por ejemplo. Entonces, eso estaba pasando también en Alemania. Entonces se agarraron del pretexto racial de la raza aria, que solo los que tuvieran la nariz de tal modo eran los únicos perfectos para Hitler, y todos los que no. Entonces eso era tirado específicamente contra los judíos, que tenían una nariz diferente, pero la cuestión era económica, era política, para quitarles todas las propiedades y todo el poder que tenían. Eso no se ha hecho solamente con los judíos, se hizo con los templarios también en su tiempo. Los templarios llegaron a tener mucho dinero, simplemente lo destruyeron para quedarse con todo el dinero de ellos. Entonces, detrás de la cuestión esta hay una cuestión material, política, quitarle el poder. Eso siempre ha sido la división de Martín Lutero. ¿Por qué será? Los príncipes alemanes querían deshacerse del poder de los príncipes romanos y prefieren hacer su propia iglesia. Detrás de todo esto, lo que se ve a simple vista no es cuáles son las raíces, la razón por la cual se provoca esto. En este caso de Hitler, es una cuestión económica. Todos aquellos que estuvieran quitándole poder a Alemania tenían que desaparecer, fueran judíos o fueran, pero como los judíos eran los que más dominaban, fueron los primeros. Pero allá habían de todo, ahí murieron de todo, polacos, ahí murió de todo, gente, ¿verdad? Dios siempre permite estas cosas, pues, ¿verdad? Pero Él sabrá sacar bendición de todo. Eso es lo que nosotros esperamos, tanto con los haitianos, con los judíos, con los vicentinos, con nosotros. Hermano, yo tengo una pregunta, ¿ve? Que dijo usted, no sé, me confundo un poco. Usted dice que una parte de los judíos se va a salvar, pero ya ahí entra un poco de confusión, porque si Jesús es el camino para llegar al Padre y ellos no creen simplemente que Jesús es Dios, ¿cómo se van a salvar? Gracias por la pregunta. Es que está anunciado de que al final de los tiempos se va a predicar el Evangelio en todo el mundo, incluyendo en Israel. O sea que ellos van a llegar a creer en Jesús. Algunos de ellos, porque dice una rama. Los que se van a salvar es porque van a creer en ellos. Es que dice que todos van a doblar las rodillas ante Jesucristo, entonces ellos lo van a hacer y por eso se van a salvar. Se va a propagar el Evangelio en todo el mundo, y así se libra el Apocalipsis. Cuando se propague, cuando se evangelice el mundo entero, entonces viene el fin. Y habrá una rama, eso lo dice San Pablo, una rama del pueblo que va a creer. Pero sin creer en Jesús definitivamente no puede haber salvación. Si no lo aceptan a Jesús no puede haber salvación. Es el único nombre en el que tenemos salvación. Gracias por la pregunta. Sigamos. Éxodo 24:7. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que
manda el Señor y obedeceremos. Palabra de Dios. Mire, hablar y comprometernos es cuando nos casamos, ¿verdad? No, yo sí, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Después he sabido en estos días 2 casos parecidos. En la luna de miel se decepcionaron de la pareja. Aquel hombre generoso, aquel hombre piropeador, aquel hombre meloso, aquel hombre... En la luna de miel desapareció y apareció el lobo. ¿Cuántas veces? Pero a la hora de casarse, ¿verdad? Pues no, mi amor, vos sabés que yo solo voy a ser tuyo, mi amor, ¿qué te pasa, verdad? Y la mujer se lo cree. En la luna de miel desaparece toda esa cuestión. El pueblo dijo, sí, todos vamos a cumplir. ¿Qué pasó? No lograron esperar los 40 días porque somos muy precipitados y empezaron a bailar perreo y lambada y todo lo demás. Construyeron un becerro y se lo dicen al sumo sacerdote que era el hermano de Moisés, Aarón. Mira, tu hermano ya no vino, construirnos vos te toca, mano, construirnos un becerro de oro. Pues denme todos los aritos que andan cargando, lo que andan en los pies, saquen entonces un montón de, a que sean de fantasía, denme entonces un montón de bolas, vamos a hacer aquí un becerro. Y construyeron el becerro. Y Dios le dice, oye, tambores, pero no son de alabanza. Y Dios lo sabe todo, ¿verdad? El pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, si me obedecen serán mi pueblo, pero como no obedecen entonces son el pueblo de Moisés, tu pueblo. Ya se pervertieron. Y baja Moisés con las tablas, las quebró, y no solamente las quebró, sino que agarró el becerro, lo deshizo, dice ahí el texto, lo hizo polvo, y el polvito se lo dio a comer a todos con agüita. Tráiganse esto. ¿Para qué? Para que se tragaran su propio pecado. Moisés estaba que echaba chispas. Y qué lindo, terminamos con esto. Cuando se da cuenta de lo que Dios va a hacer con ese pueblo, dice, voy a subir de nuevo a la montaña. Mire qué lindo ese pastor. Ese pueblo odiaba a Moisés, le reclamaban a cada rato, lo querían matar a cada rato. Y en este momento de desastre sale el corazón de pastor. Voy a subir de nuevo a ver si puedo lograr el perdón para todos ustedes. Y cuando Dios le dice, mira Moisés, hacete un lado que voy a hacer un nuevo pueblo, esto lo voy a desaparecer. El Señor le dice, si lo vas a desaparecer, desaparéceme también a mí. Leamos ese texto en el libro del Éxodo. $32:30 del Éxodo. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, han cometido un gran pecado. Ahora subiré a Yahvé, ¿acaso pueda obtener el perdón para su pecado? Moisés volvió a Yahvé y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Pero ahora, si quieres perdonar su pecado, y si no, bórrame también a mí del libro que has escrito. Yahvé le respondió a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los castigaré por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo por lo que había hecho con el becerro fabricado para Aarón. Miren, no es cuestión de que, ay, si Dios es buena gente y Él sabe y nos perdona. Tienes una cuenta pendiente, tal vez no te la cobre en ese instante porque hubo alguien como Moisés que intercedió, pero llegado el momento, la cuenta hay que pagarla. La cuenta hay que pagarla. Y puede que Dios tarde con misericordia a ver cómo se porta pero eso te lo tienen anotadito por ahí. Las consecuencias de eso. Pensemos nosotros, ¿cómo estamos realmente? ¿Cuántas tratadas habremos hecho? Y de hecho ustedes saben, todavía cometen aquello de que no quisieron entrar a la tierra prometida. Bien, dice Dios, no hay problema. De 20 años para arriba se me van a morir toditos, ni uno va a entrar ahí. Parte del castigo. No entró nadie. De 20 años para abajo entraron los jóvenes. Pero de 20 años, todos esos que no creyeron, de una vez que se quedan fuera, no entran. Se perdieron la tierra prometida. No guardaron la alianza. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros podremos recibir todas las bendiciones anunciadas para este año? ¿O simplemente nos quedaremos fuera? No es pues, si el Señor es buena gente, a todos nos va a bendecir. Si no guardas la alianza, como dice la hermanita, la alianza se rompe. Una que haciendo hermenéutica de eso,
podemos pensar de que no vamos a poder empezar un nuevo mundo, una nueva era con manzanas podridas. O sea, hay que depurarlo, ¿sí? Porque no se puede empezar porque Dios lo hizo, o sea, Dios simple y sencillamente no puedes empezar con alguien que está enemistado con el Señor. Ahora, Dios es tan buenísima gente que casi todos aquí somos manzanas podridas. Entonces Dios es tan buenísima gente que le puede dar instrucciones, pues le puede dar los 10 mandamientos de nuevo a ustedes, pues, a ver si me obedecen, yo voy a dar chance otra vez. Pero Jesús dice, estoy en la etapa de la misericordia, pero ya viene el tiempo de la justicia. Les estoy dando el último chance que tengo. Los quiero bendecir, les estoy prometiendo grandes bendiciones para este año. Si ustedes creen, esto va a suceder, pero tienen que guardar los mandamientos. No lo creen. Hasta en video se lo voy a poner para que vean que es cierto. Qué terrible. Démosle gracias al Señor, hermanos. Perdón. Ni lo que nos quedaba, perdón. Santiago 2:10. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Palabra de Dios. Dijo una hermana en un grupo, entonces yo estoy para el infierno. Mire, es que no podemos tomar una parte, yo esta parte sí la voy a cumplir, la otra no se puede. Tienes que esforzarte en cumplirla toda, sino para que dio 10. Y no, mire, ahí le tengo algunos cuantos, y ahí vean a cuál de todos agarra. Tienes que cumplirlos todos. Ese texto, y no es del Antiguo, es del Nuevo Testamento. En que le falta a una. Por eso Jesús dice, no faltará ni una coma de la ley que deje de cumplirse. La ley se va a cumplir completa. Y eso significa un gran esfuerzo para nosotros. Yo no puedo ser solamente buena gente en ciertas áreas y con ciertas personas. Tengo que hacerlo con todos y con todos, en todo momento. Y yo tengo que revisar en qué parte estoy fallando. ¿Cuál es mi falla principal? Y no es cuestión de, bueno, esto yo creo que el Señor me lo va a perdonar. No. Tiene que cumplir toda la ley como está ahí. Nada de mentiritas blancas, mentiritas piadosas, nada. O como dice alguno, yo creo que el Señor está tan ocupado que ni cuenta se da de lo que. Y no todos los días informan Los Ángeles. Démosle gracias al Señor.